Empezamos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a arrancar con la última clase de este mini módulo de pediatría. Hoy vamos a hablar de ecografía renal y sobre todo aplicada a una de las entidades o consultas más frecuentes por las cuales se piden ecografías renales, que es la infección del tracto urinario en el paciente pediátrico. Como ustedes saben, la infección urinaria es una de las patologías más frecuentes en la edad pediátrica, patología infecciosa más frecuente en la edad pediátrica, y como es marcador de probables anomalías anatómicas o funcionales de la vía urinaria, es por eso que las imágenes cobran un rol protagónico para el estudio de los pacientes con infecciones urinarias, sobre todo con infecciones urinarias a repetición. Y es por eso que ante un primer episodio de infección urinaria, el estudio en general es selectivo, la ecografía es por lejos el primer estudio, y ahora vamos a ver principalmente cuáles son aquellas indicaciones y vamos a hablar más que nada de cuáles son los hallazgos, cuáles son las variantes normales en una ecografía renal en un niño, qué lo diferencia básicamente de la ecografía renal del niño y del adulto, y cuáles son las entidades que ecográficamente más frecuentes tenemos que estar atentos a pesquisar y podemos encontrar, y cuándo vamos a requerir de algún otro método de mayor complejidad. Hablamos de infección urinaria recurrente a un episodio de infección urinaria alta, o bien pielonefritis aguda, más un episodio de infección urinaria baja o cistitis, o bien 2 o más episodios de pielonefritis aguda, o 3 o más episodios de infección urinaria baja o cistitis. Siempre definiendo, perdón, adecuadamente a la infección urinaria como un cuadro compatible con, y la confirmación con un urocultivo positivo con un cultivo, un crecimiento de más de 10 a la quinta unidades formadoras de colonia. Y infección urinaria típica consideramos aquella que tiene falta de respuesta al tratamiento luego de 48 horas de instalado el antibiótico, aquellas que tienen un flujo urinario disminuido con oliguria o oliguanuria en estado de buena hidratación del chico, cuando palpamos una masa abdominal o una masa en el hipogastrio, cuando se trata de un germen que no es Escherichia coli, como puede ser el Proteus asociado a la litiasis renal, o litiasis vesical. Y otro tipo de infección urinaria típica es aquella que condiciona un cuadro toxoinfeccioso, de sepsis, o que requiere internación, o aquellos chicos que deterioran la función renal con elevación de la creatinina sobre todo. Entonces, ¿cómo podemos evaluar la estructura renal en un chico con infecciones urinarias? Con la ecografía, con o sin el Doppler, con una cistouretrografía miccional. Estos dos son los estudios que más se utilizan en pediatría para la valoración de los niños con infecciones urinarias. El centello renal, ¿sí? Con tecnesio 99 en general, y otros métodos como puede ser la resonancia o la uroresonancia, que hoy por hoy se utiliza un poco más, pero que lo que nos convoca hoy acá en esta diplomatura es por lejos la ecografía. Entonces, sabemos que la ecografía tiene un montón de ventajas, de esto hablamos todas las clases y ustedes lo tienen más que claro, si no, no estarían haciendo esta diplomatura. Es rápido, económico, no utiliza radiaciones ionizantes, tiene, digamos, la posibilidad de una visión o una caracterización multiplanar de lo que uno está viendo. Podemos ver el parénquima, la vía excretora, podemos ver el flujo sanguíneo a través de las distintas modalidades de Doppler color o mismo Doppler espectral. Y las desventajas es que el equipamiento tiene que ser adecuado, no solamente digamos, con ecógrafos más nuevos y con más funciones y mejor resolución,
eh, no es lo mismo que con ecógrafos antiguos. Nosotros hoy por hoy disponemos de la posibilidad de evaluar a los chicos con transductores multifrecuencia, podés hacer una ecografía renal en un bebé con un transductor lineal, con la posibilidad de verlo con un convexo virtual. Las modalidades Doppler son mucho más sensibles. El Dynamic Flow o el Power Angio. Hoy por hoy estamos utilizando para algunas entidades inclusive la elastografía renal, más que nada en pacientes con insuficiencia renal progresiva o pacientes trasplantados. Acá hay muchos trabajos en curso de elastografía para detección precoz del rechazo al trasplante. En fin, la ecografía es fundamental y sobre todo en los niños, que otra de las ventajas es que no requiere anestesia. Lo que sí requiere es la paciencia del operador, que muchas veces es compleja en aquellos que no están acostumbrados a ver niños. ¿Cuáles son las indicaciones? Infinidades, cada vez más, para el estudio de anomalías congénitas, como screening en algún chico con un síndrome genético, o bien en alguien que tiene clínica o antecedentes de una ecografía patológica prenatal, como vamos a ver ahora. Para la infección del tracto urinario, que vamos a hablar de eso fundamentalmente en esta clase, para el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades del parénquima renal, como puede ser chicos con nefrocalcinosis o con enfermedad renal poliquística o displasia renal multiquística, para la evaluación de masas renales. No vamos a hablar de masas renales hoy, porque es un capítulo muy largo. En fin, para el diagnóstico de enfermedad perirrenal o pararrenal, glándulas suprarrenales, para el cólico suprarrenal, para el cólico renal, perdón, no es muy frecuente la litiasis renal, o no es por lo menos, por lo pronto, tan frecuente como en adultos, pero hay litiasis renal en los niños. Y bien, ¿cómo tiene que estar preparado un niño para hacerse una ecografía renal? Hasta los 4 años nosotros indicamos que le administren a los padres 250 centímetros cúbicos, en lo posible no gaseosas, y media hora antes del estudio. De 4 a 10 años, medio litro, no gaseosas, y en general un poco más de tiempo antes, 1 hora antes del estudio. Y en chicos mayores de 10 años, entre 750 y 1 litro, con la misma indicación, tratar de que no sean gaseosas, y 1 hora antes del estudio. A ver, esto es muy difícil, pero uno necesita, es muy difícil porque el estado de hidratación y el ritmo que tiene cada chico es diferente, como en el adulto. Entonces uno lo único que necesita es que tenga la vejiga llena. A veces es muy difícil y hay chicos que se toman 1 litro y están mucho tiempo y no llenan la vejiga, o viceversa. A mí personalmente me gusta decirle a los padres que traten de traerlo con la vejiga llena. Pero es como que uno necesita darle una indicación más precisa. Decir, bueno, toma tanto tiempo antes, porque si no, el paciente dice, bueno, ¿qué significa la vejiga llena? Y esto es más sencillo, darle una indicación de tomar X cantidad de líquido tanto tiempo antes es más fácil de respetar. Pero bueno, con los chicos es difícil. Y hay un axioma o algo que todos los pediatras suelen pedir permanentemente, que es la ecografía renal y vesical pre y postmiccional. Y la verdad que no todos los niños tienen indicación de hacer ecografía renal y vesical pre y postmiccional. Es lo ideal evaluar a un niño pre y postmiccional, pero no todos tienen contención urinaria antes de los 2 años, por un lado eso, y por otro lado, no es frecuente ver residuo postmiccional o alteraciones en el vaciado de la vejiga en chicos que son neurológicamente sanos. Digo, que no tienen una vejiga neurogénica secundaria a un disrafismo espinal, que no tienen una miopatía. Es raro encontrar una vejiga alterada o con residuo postmiccional en un chico que consulta por enuresis, que es uno de los primeros pedidos o primeros motivos de pedido de ecografía renal y vesical. Muy bien, ¿cuál es la técnica para estudiar a los chicos? Siempre se comienza explorando la vejiga.
¿Por qué? Porque en lactantes uno los va a tocar con el transductor con gel muchas veces frío, lo ideal es calentarlo, pero a veces no disponemos de eso, y los vamos a tocar con el transductor frío y lo más probable es que el chico se haga pis. Entonces, siempre tratar de evaluar primero la vejiga. Después, si es posible, la evaluación pre y postmiccional, pero contemplando un poco lo que les decía antes, que a veces no es posible, que a veces no tenés un baño cerca, que a veces tenés que mandarlo a hacer pis y ver otro paciente en el medio porque la lista te apremia. La realidad es que el pre y postmiccional no es tan importante en todas las indicaciones de ecografía renal y vesical. Examinar ambos riñones en el plano longitudinal y transversal. Esto no cambia mucho de lo que ustedes hacen en adultos. Y en lo posible, evaluar al paciente en decúbito dorsal y en decúbito ventral. ¿Por qué en decúbito dorsal uno tiene una mejor posibilidad de comparar la ecogenicidad del parénquima renal respecto de su órgano sólido adyacente, ya sea el hígado o el vaso, y en el decúbito ventral uno tiene el riñón más cerca del transductor y eso le permite tomar una mejor medida del riñón. Más allá de que a veces puede haber interposición costal cuando uno los mira por la espalda y eso dificulta un poco la evaluación. ¿Qué más? Perdón, volvemos al anterior. Siempre es importante medir el diámetro longitudinal del riñón, siempre es importante medir el diámetro anteroposterior y el transversal, o por lo menos medir el longitudinal y otro diámetro más. Nosotros en general obtenemos 2 diámetros, y después medir el espesor parenquimatoso cortical. En general uno puede medirlo acá, en la región interpolar, en la valva anterior, y acentuar, digamos, o recalcar la diferencia en el informe cuando uno tiene disminución del espesor parenquimatoso cortical en algún sector del riñón, ya sea en los polos, que a veces puede ser esto frecuente en chicos que han tenido infecciones urinarias a repetición. La vejiga tiene un grosor normal que va entre 3 y 5 milímetros, que a veces puede variar según el llenado vesical y hacerse más fina cuando la vejiga está muy, muy represionada. Hablamos de una vejiga con un espesor anormal cuando mide más allá de 5 milímetros, sobre todo en una vejiga bien replesionada. A veces las vejigas con escasa represión pueden llegar a medir 5 milímetros, pero no es lo más común. ¿Y dónde la vamos a medir? En un corte transversal, ¿sí? En la pared posterolateral o anterolateral. Hay que tratar siempre, o sea, acá, ¿sí? Anterolateral o posterolateral, siempre hay que evitar la región del trígono o bien la región del uraco, que es acá adelante donde está marcando la flechita amarilla, ¿sí? Porque ahí en ese sector el espesor siempre va a ser mayor. El volumen vesical según la edad, como ustedes saben, en pediatría siempre tenemos todo tabulado de acuerdo a la edad del paciente. La medida de la cabeza, la medida de la panza, la altura, el peso, todo tabulado de acuerdo a la edad. Y entonces el volumen vesical no es la excepción, y estos son los volúmenes vesicales normales, o percentilo 50 de volumen vesical según la edad. Fíjense cómo va aumentando progresivamente hasta adquirir más o menos a los 15 años el volumen habitual del adulto. Y después, recuerden lo que les decía hace un ratito del residuo postmiccional en aquellos pacientes en que lo evaluemos por alguna cuestión puntual, como son los pacientes con vejiga neurogénica. Consideramos normal hasta un residuo de 20 mililitros o 2 mililitros por kilo de peso. Y siempre hay que evaluarlo antes de los 5 minutos después del vaciamiento. Eso depende de donde ustedes estén trabajando, a veces es muy difícil, porque si uno tiene mucho aflujo de pacientes, una lista muy, muy larga y tiene pacientes en la sala de espera, difícilmente mandás a un chico a vaciar la vejiga y difícilmente puedas volver a verlo antes de los 5 minutos
de que la haya vaciado. Sobre todo si estás en un ámbito hospitalario y tenés un montón de pacientes esperándote. Si no, lo que tenés que hacer es esperar que el paciente haga pis en el consultorio y cuando vuelve, evaluarlo inmediatamente después de que haya hecho pis. ¿Por qué les digo todo este preámbulo? Porque si el paciente estuvo más de 5 minutos para que ustedes le hagan la postmiccional, el resultado en cuanto al residuo postmiccional no tiene valor, sobre todo si tiene más de 20 mililitros. Y otro de los puntos en los cuales se considera normal es que tiene que tener menos del 10% del volumen inicial, si es que ustedes midieron el volumen inicial antes de mirarle los riñones, porque lo que primero que se miraba, como les dije, era la vejiga. Después, esto es el jet uretral, que es algo que a veces pueden ver cuando ustedes evalúan la vejiga con Doppler color, que no es ni más ni menos que el movimiento del jet uretral, de la orina entrando a través de los uréteres adentro de la vejiga. Y esto es el artefacto de centelleo que ustedes conocen cuando hay calcio en un cálculo enclavado a nivel del uréter distal. La anatomía ecográfica normal en un riñón hasta los 6 meses de vida. Siempre recuerden que los riñones son un poco más ecogénicos en los recién nacidos, que la ecogenicidad es similar a la ecogenicidad del hígado o del vaso, o que a veces en chicos más grandes pueden ser un poquito más hipoecoicos o isoecoicos respecto del parénquima adyacente. ¿Por qué se ven más ecogénicos? Porque tienen mayor porcentaje de glomérulos que le dan ese incremento de la ecogenicidad respecto del adulto. Las pirámides suelen ser bastante más prominentes, acá se nota bien esa pirámide más prominente e hipoecoica, y el seno renal suele tener la misma ecogenicidad o discretamente más ecogénico que el parénquima. Esto es porque todavía no tiene tanto contenido graso como el riñón del adulto. Muy bien. Fíjense que ya en los adolescentes la corteza renal ya empieza a ser más hipoecoica respecto del órgano sólido adyacente, que las pirámides ya son menos prominentes, con la edad se van haciendo cada vez más pequeñas, y que los senos renales se van haciendo cada vez más ecogénicos porque se van llenando de grasa. En cuanto a la anatomía vascular, bueno, recordar la anatomía vascular, digamos, la arteria renal, que en general es una sola, que emerge de la aorta, una para cada riñón, que después se va digamos, dividiendo en arterias segmentarias, arterias interlobares, interlobulares e incluso las más pequeñas, que son las arcuatas, que son las más periféricas. Y en cuanto al Doppler color y espectral, como concepto general, recordar que desde el ilio renal, en donde hay un flujo en general de mayor resistencia, porque transmite el flujo de la aorta, a medida que uno va entrando dentro del parénquima renal y se va dividiendo, el índice de resistencia tiene que ir necesariamente bajando, desde el ilio hacia la periferia del riñón. Variantes de la normalidad, las lobulaciones fetales, fíjense, estas son lobulaciones fetales, podemos encontrarlo en riñones normales, son lobulaciones fetales que así se llaman porque así se ven en el feto, y después a medida que los chicos van creciendo, esas lobulaciones se van perdiendo y el contorno del riñón pasa a ser un poco más liso. La presencia de hipertrofias de columnas de Bertin o de Bertin. Esta foto no es la más feliz para la hipertrofia de la columna de Bertin, pero siempre es importante conocer la entidad, reconocerla como normal y saber que no son tumores. La hiperecogenicidad pasajera de las pirámides, y esto es en los recién nacidos, es por la presencia de lo que se llaman lo que se conoce como proteínas de TAM o proteínas de TAM-Hopfal, que es lo mismo que son uratos, que es lo mismo que produce esa coloración rojiza en la orina los primeros días de vida,
que no debe ser malinterpretada como hematuria. Entonces, fíjense, hiperecogenicidad pasajera de las pirámides en un riñón ecogénico en un recién nacido. Atentos porque debe ser normal. Variantes de la normalidad, bueno, esto es un doble sistema, en realidad el doble sistema pielocalicial no es una variante normal, podemos hablar de una especie de variante normal cuando tenemos una pelvis bífida, pero no un doble sistema. Un doble sistema no es una variante de la normalidad, sobre todo cuando está dilatado o es refluyente o como vamos a ver más adelante. Esto es otro hallazgo que puede ser considerado normal, ¿sí? Una variante que es un septo, es importante tenerlo en cuenta y considerarlo en chicos que han tenido infecciones urinarias a repetición, en donde esos septos en realidad pueden no serlo y estemos hablando de alguna retracción cortical como secuela de la infección urinaria. Esto es un septo, un chico con antecedentes de múltiples infecciones urinarias a repetición, ustedes ven esto, ojo, revisar si no tiene ecografías previas, si está o no, porque puede ser una cicatriz. Bien, vamos a hablar de esto, nos vamos a detener en esto porque me parece súper importante y es algo que ecográficamente tenemos que saber estudiar, tenemos que saber definir y tenemos que hablar todos el mismo lenguaje. La dilatación del tracto urinario. Hay un aumento de la frecuencia de la dilatación del tracto urinario neonatal, justamente porque estamos más acostumbrados a ver ahora las dilataciones prenatales. ¿Por qué es importante la ecografía prenatal? Para detectar las anomalías asintomáticas en forma temprana y uno saber qué espera de ese niño cuando nazca. Y inclusive para el tratamiento precoz de la prevención con antibiótico-terapia de la infección del tracto urinario en aquellos chicos en cuya dilatación amerite un tratamiento profiláctico, como vamos a ver a continuación. Es importante tratar de unificar la terminología y la clasificación, porque es muy común, ustedes lo sabrán, que hay gente que dice dilatación pielocalicial, otros que dicen dilatación del tracto urinario, otros que dicen hidronefrosis, y a veces no está bien caracterizado de qué estamos hablando, cuánto estamos midiendo y dónde lo estamos midiendo. A ver, ¿quién tiene que estudiar a estos chicos una vez que nacen? El especialista, por supuesto. El especialista en imágenes, en lo posible en pediátricas. Ahora que me estoy pasando el chivo, pero es así. Yo trato de no ver adultos, porque no sé. Entonces, me parece que es importante que a estos pacientes los siga un especialista en ecografía pediátrica, que en lo posible sea el que haga las mediciones o las evaluaciones subsiguientes. ¿Cuándo? Siempre estamos hablando de aquellos chicos que tienen una dilatación de la vía del tracto urinario prenatal. La pregunta es cuándo vamos a estudiarlo una vez que nace, después de las 48 horas de vida, en general. Y ahora vamos a ver por qué. Salvo que de pronto el chico haya tenido oligoamnios, que haya tenido en la evaluación prenatal una dilatación bilateral y de alto grado, o incluso vamos a verlo antes en aquellos chicos en que uno diga, bueno, a este le voy a dar el alta, o los pediatras o los neonatólogos le van a dar el alta y tenemos dudas sobre su seguimiento ulterior. Es importante esto, recuérdenlo como máxima, que más o menos el 25, uno de cada 4 de los niños que tienen una dilatación del tracto urinario prenatal, luego de nacer van a ser normales. ¿Sí? Eso es muy importante saberlo. Muchos, o sea, hay un cuarto que cuando nazcan van a ser normales. ¿Y por qué es importante? Porque casi la mitad de estos, ¿sí? Después van a empezar a dilatar la vía urinaria después del nacimiento, en el seguimiento, al mes, a los 2 meses. Por eso, los niños que tienen dilatación del tracto urinario en el examen prenatal, ¿sí? Hay un 25% que postnatal va a ser normal y va a dilatar después. Así que estén atentos a eso.
Entonces solicitar siempre una segunda ecografía, aunque la primera postnatal haya sido normal. Bien, ¿cómo vamos a evaluar a estos chicos? Lo que vamos a medir es el diámetro anteroposterior de la pelvis. O sea, la pelvis se mide en el anteroposterior. Vamos a ver si hay o no hay dilatación calicial o calicilar. Vamos a evaluar el espesor del parénquima. Hasta ahora, lo mismo que hablamos para los riñones normales. Vamos a evaluar la ecogenicidad del riñón. Vamos a evaluar si hay o no hay compromiso del uréter. Y vamos a ver cómo están las paredes de la vejiga. Porque todo esto nos va a ayudar a inferir o pensar en cuál es la entidad que está afectando a nuestro paciente. Y para eso hubo un consenso ya hace unos años, esto data creo que de 2017 o por ahí, que urólogos, nefrólogos y clínicos pediatras establecieron una clasificación para que todos intentemos hablar el mismo lenguaje y estratificar o, digamos, sí, denominar a las dilataciones del tracto urinario de la misma manera y con los distintos grados según estas mediciones. Entonces, este cuadro habla de la urinary tract dilatation, o sea, la dilatación del tracto urinario en el paciente prenatal, en la ecografía prenatal. ¿Sí? Esto es A1, acuérdense de la A como antenatal. Y este cuadro que lo que nos habla es de la dilatación del tracto urinario postnatal, ¿sí? Que es el P1, el P2 y el P3. Y me voy a detener básicamente en esta clasificación, porque es la postnatal y es la que más nos interesa a nosotros, en este contexto de esta clase. Y entonces hablamos que es normal cuando es menor de 1 centímetro en el diámetro anteroposterior y no tiene ningún tipo de compromiso calicial, el parénquima es normal, la apariencia, el espesor y la apariencia del parénquima es normal, los uréteres son normales y la vejiga es normal. Y una dilatación del tracto urinario P1, UTD P1, cuando la medición anteroposterior de la pelvis es entre 1 centímetro y 1,5 centímetros, cuando solo están comprometidos los cálices centrales, ¿sí? Y no periféricos, y todo el resto es normal. Cuando es mayor de 15 milímetros o de 1,5 centímetros y tiene compromiso de los cálices periféricos, hablamos de UTD-P2. Y en aquellos pacientes en donde la dilatación anteroposterior de la pelvis es mayor de 1 centímetro, ¿sí? Que tranquilamente podríamos estar hablando de un P1. Cuando es mayor de 1 centímetro, pero hay compromiso de los cálices centrales, o el parénquima está disminuido de espesor, o la apariencia del parénquima está ecogénico, o le encontramos microquistes, o bien hay dilatación del uréter, o la vejiga es irregular y engrosada, hablamos de UTD-P3. ¿Sí? No hablamos uno puede poner puede poner en un informe de riñón de aspecto hidronefrótico, pero necesariamente poner UTD-P3 nos habla de que alguna de estas características están involucradas. Uno no deja de hacer la descripción, sí, dilatación tortuosa del uréter, disminución del espesor parenquimatoso cortical a nivel de los polos. Uno, de pronto, a mí me gusta ser descriptivo en los informes, pero porque está bueno, porque uno está informando y describiendo absolutamente todo lo que ve, pero respetar la clasificación, ¿sí? Al urólogo lo ayuda mucho, ¿sí? Porque en función de esta clasificación se definen conductas. Y esto es un cuadro que es muy piola, que por ahí quiero que se lo lleven, igual la clase ustedes la pueden seguir viendo, que fíjense, esto es el normal, este es el P1, que es este que ven acá en la foto de arriba a la derecha, que es una dilatación, si bien no está la medida, porque la medida se mide en el anteroposterior, que es en el otro plano, hay una dilatación
que no es gran cosa. La afectación de los cálices es central, ¿sí? Fíjense acá en el P2 que las flechas lo que indican es la, la, el compromiso o sea, la dilatación calicial más periférica. ¿Mm? Y en el P3, que es que ya hay una dilatación bastante más exagerada de la pelvis, que seguramente mide más de 2 centímetros en este caso, donde hay una disminución franca del espesor parenquimatoso cortical y que incluso puede haber algunos microquistes, como vemos acá en el esquema, no tanto en la eco, de microquistes que son de parénquima ya quizás de aspecto displásico. Muy bien, ¿cómo va a ser el seguimiento a largo plazo de estos pacientes? Bueno, de acuerdo al tipo de dilatación que tenga, vamos a mirar la tabla de abajo, que es la que nos interesa, la postnatal. Si el paciente es menor de 6 meses, perdón, si el paciente tiene una dilatación P1, uno puede seguirlo digamos, una vez cada 6 meses. Si el paciente tiene una dilatación P2, uno tiene que o puede seguirlo cada 3 meses. Y la cisturetro, y si la dilatación es mayor, o es P3 o está mucho más dilatado, podemos seguirlo mensualmente. ¿Cuándo va a estar indicada la cisturetrografía miccional? Tanto para el P1 como para el P2 es un poco a criterio del pediatra y tiene que ver un poco con el desarrollo o no de infecciones urinarias. ¿Cuándo vamos a indicar antibióticos como profilácticos? Bueno, nosotros no lo vamos a hacer, pero ¿cuándo está indicado? ¿Cuándo lo va a hacer el pediatra? En general, ya con una UTD P2, ¿sí? Cuando la dilatación al nacer ya es mayor de 15 milímetros, los antibióticos están indicados. Ni hablar en la UTD P3, que siempre están indicados. Y después, el functional scan o el centello va a estar indicado en general en chicos con mayores dilataciones, pero sí también está un poco supeditado al desarrollo no de infecciones urinarias. Bueno, vamos a hablar un poco de los uréteres. Este es un chico que tiene una dilatación uretral bilateral. Estos son los uréteres distales. Fíjense, los uréteres distales uno habitualmente no tiene que verlos. Ver el uréter distal necesariamente puede ser una condición patológica. Este es un chico que tiene una dilatación piélica, medida acá en el anteroposterior, tiene dilatación del uréter proximal. ¿Qué vamos a ver en la vejiga? Bueno, vamos a ver la pared, la presencia de, en este caso, un divertículo de Hodge en una vejiga bastante patológica, de paredes engrosadas y contornos irregulares. Vamos a evaluar la presencia de cálculos dentro de la vejiga. Esta es una vejiga de lucha. Fíjense el engrosamiento parietal y la irregularidad y la dilatación de los uréteres distales. Y en este caso lo que se ve es una dilatación del uréter distal bilateral y esto es un ureterocele. El ureterocele en los niños raramente es lo que ustedes conocen como ureterocele ortotópico. En los niños nunca, en general, no existe el ureterocele ortotópico. En general, el ureterocele está asociado al doble sistema pielocalicial. Y como vamos a ver ahora en un ratito nomás, el ureterocele es producto de la mala implantación del uréter del hemisistema superior. Entonces, eso es lo que hace el ureterocele en la vejiga. No es un ureterocele ortotópico. En general, el ureterocele en los niños esconde un doble sistema pielocalicial. Estos son otros de los hallazgos que uno puede encontrar en una vejiga. Esto que ven acá es la inyección que le hacen los urólogos a los pacientes con reflujo vesicureteral. A nivel de la unión vesicureteral se inyecta una sustancia que lo que hace es engrosar un poco esa unión y evitar el reflujo vesicureteral. Y
cuando uno hace una ecografía en estos pacientes encuentra estas imágenes, no confundirlas con cálculos, nunca tienen sombra acústica, es secundario a la inyección del uréter. Y en este caso es un pólipo de la pared anterior de la vejiga. Tampoco es un hallazgo muy frecuente en los niños. ¿Alguien dijo algo, perdón? Ok, seguimos entonces. Esto es un paciente que tenía hematuria, que se hizo una ecografía. Esto es un corte longitudinal, era un rhabdomiosarcoma del piso de la pelvis. Digo piso de la pelvis porque, sobre todo en varones, a veces nunca se termina de conocer bien cuál es el origen del tumor. A veces es de la vejiga, a veces es de la próstata, pero bueno, esto es un rhabdomiosarcoma. Y en este caso es una duplicación vesical, es una entidad rarísima. Yo en los años que hace que estoy en el hospital vi un solo paciente con una duplicación vesical, no es algo frecuente, pero existe. Y esto es un paciente bajo algún tratamiento quimioterápico que tenía una bruta cistitis hemorrágica. Fíjense el espesor de la pared de la vejiga, escasamente replesionada, pero muy, muy engrosada, muy regular. Esto era un hematoma flotando adentro de la vejiga. Y esto es lo mismo, un hematoma intravesical. Y esto también es importante reconocerlo, es relativamente frecuente. Dentro de lo que son las malformaciones renales, les diría que quizás puede ser la más frecuente, que es el riñón en herradura. Y es un error muy común, sobre todo en aquellos especialistas en imágenes, o en ecografía, en formación, que uno ve al paciente en decúbito dorsal y le mira los riñones y quiere establecer el eje máximo para poder hacer un diámetro longitudinal y no define bien el polo inferior. Cuando uno no define bien el polo inferior, no lo tiene que inventar. El riñón en algún lugar tiene que terminar. Y si no termina, fíjate bien por qué no termina y a lo mejor encontrás esto. Esto es un corte transversal supraumbilical, que lo que nos muestra es que ambos riñones que no tenían bien definido el polo inferior estaban unidos en un puente prevertebral, esto es la aorta, y se trataba de un riñón en herradura. ¿Sí? Entonces uno tiene que medir el riñón de manera aproximada, porque el eje longitudinal es difícil de medirlo, es difícil de establecer el polo inferior, y medir el puente y describir el puente, porque en general el puente está entre ambos polos inferiores. La herradura es así, ambos polos inferiores son los que están unidos. Esto es en el 99% de los casos de las herraduras, pero es importante definirlo y medir el espesor del puente. No es común, pero a veces hay algunos tumores renales, como el tumor de Wilms, que a veces pueden hacer asiento en la herradura. Hemos visto algunos tumores de Wilms con asiento en la herradura. Esto es más raro, esto es un síndrome que se llama síndrome de Wunderlich, que asocia agenesia renal de alguno de los lados, generalmente es izquierdo, si mal no recuerdo, pero no viene al caso, porque puede ser del otro lado, es agenesia renal, útero didelfo, como este, y la vagina suele ser una vagina tabicada, septada, en donde una de las vaginas tiene un fondo ciego y la otra vagina es permeable. La vagina que tiene el fondo ciego es aquella que coincide con el lado que falta el riñón. Si hay agenesia renal derecha, la vagina con fondo ciego es la vagina derecha, es como si fuera una hemivagina, tiene un tabique. Entonces, son chicas que tienen su menarca, pero después del segundo o tercer ciclo, aparte de menstruar, hacen un hematocolpos. Y el hematocolpos es de la hemivagina que tienen cerrada. Síndrome de Wunderlich. Algo para nosotros no tan raro, para ustedes quizás sí, porque no están acostumbrados a ver mucho pediatría, pero es importante tenerlo en cuenta. Y esta última imagen es de un riñón ectópico en la pelvis,
prevertebral, en la línea media, por detrás de la vejiga. Es algo relativamente frecuente de ver. Y esto que ven acá es una ectopía renal cruzada y fusionada. A veces cuando uno falta un riñón de un lado, puede llegar a encontrarlo del otro lado, fusionado al otro riñón. Muy bien. Y algún que otro caso. Esto es un varón de 2 meses que tenía un diagnóstico prenatal de una dilatación y en el periodo neonatal tiene una infección del tracto urinario. Se le hace una cisturetrografía miccional. ¿Por qué se le hace? Porque lo que uno quiere detectar en la cisturetrografía miccional es la presencia, ¿no?, de reflujo. Si bien el chico no tenía dilatación del uréter, la cisturetrografía miccional es un poco mandatoria para estudiar que no tenga reflujo, que puede ser una de las primeras causas, es una de las principales causas de infecciones urinarias a repetición en los niños. La cisturetrografía era normal, pero el chico tenía esta dilatación del sistema pielocalcial. Entonces se le hizo un centellograma renal, sobre todo para ver qué pasaba, por qué tenía esa dilatación, y por otro lado para ver si había alguna secuela en el parénquima de aquella infección. Y lo que se vio es que luego de la administración de la furosemida, el riñón izquierdo, ¿sí?, tenía persistencia del contraste en el riñón, lo que quería decir, o del radiotrazador, perdón, no del contraste, que nos indicaba que había un retraso en la excreción producto de una estenosis pielo-ureteral. ¿Sí? Eso es lo que generaba, digamos, el retraso en la evacuación, la estenosis pielo-ureteral. Y este es un chico de 8 años, completamente asintomático, que como hallazgo en una ecografía abdominal se encuentra una dilatación muy marcada del uréter distal. Fíjense, dilatación del uréter distal, del lado izquierdo, con un riñón que, si ustedes miran el riñón, no se correlaciona mucho. Si bien está dilatado, por supuesto, nadie podría negar que está dilatado, la dilatación del uréter uno le haría de pensar que el riñón debería estar mucho más dilatado que el uréter. Y cuando se hizo el centello, se ve que ambos riñones concentraban bien el radiotrazador, lo excretaban relativamente bien, más allá del retardo en la excreción del izquierdo. Y fíjense cómo todo el uréter está lleno del radiotrazador. ¿Qué entidad es esta? Es un megauréter obstructivo primario. En realidad es una enfermedad que lo que condiciona es un segmento aperistáltico del uréter distal, que es como que, a ver, no sé si ustedes recuerdan la enfermedad de Hirschsprung, que es el megacolon aganglionar. No sé si en algún momento lo estudiaron. Bueno, esto es algo similar al megacolon aganglionar, pero del uréter distal. No se contrae bien, y entonces eso hace que se dilate todo proximalmente. A veces se corrige solo, a veces, pero son las menos. En general no tiene ningún tipo de traducción clínica, son chicos que son normales, que no tienen infecciones urinarias, pero si no se arregla solo y encima tiene infecciones urinarias, lo que hay que hacer es hacer un reimplante del uréter. Lo que se hace a veces es reimplantarlo, se reseca el segmento patológico y se reimplanta con el uréter, o se implanta en el uréter contralateral. Muy bien, esto, bueno, es lo que ustedes saben, un cálculo enclavado en el uréter distal. Esto es una vejiga neurogénica con presencia de un divertículo paraureteral, perdón, no paraureteral, paraureteral. Y esto es un chico que tiene una vejiga muy engrosada, de pared engrosada e irregular. Esto es la uretra posterior. Fíjense la dilatación de la uretra posterior. Fíjense la dilatación
pielocalicial bilateral con franco adelgazamiento del espesor parenquimatoso cortical, riñones ecogénicos prácticamente sin parénquima, una dilatación tortuosa de ambos uréteres. Fíjense, esta es la citoelectrografía miccional. Fíjense que es una vejiga de lucha, que tiene divertículos, que es recontra irregular, dilatación del uréter tortuosa, mucho reflujo vesicureteral de alto grado, como vamos a ver en un ratito más, y esta dilatación de la uretra posterior. Esto es un chico con una válvula de uretra posterior. Esto en general es de diagnóstico prenatal. Es dilatación urétero, pielo, calicial, bilateral, prenatal. Lo primero que hay que sospechar es que el chico no tenga una válvula de uretra posterior. Ni hablar si se asocia a oligoamnios y demás. Bien, y esto que les decía antes, el ureterocele en el paciente pediátrico en general es secundario a un doble sistema pielocalicial completo. ¿Sí? El doble sistema pielocalicial completo quiere decir que arriba hay un hemisistema superior, que es este, un hemisistema inferior y dos uréteres, que van a desembocar en la vejiga. El hemisistema superior en general desemboca por debajo y desarrolla esto que es el ureterocele, y entonces suele ser obstructivo, ¿sí? Porque este ureterocele no permite que la orina del hemisistema superior evacúe dentro de la vejiga. Entonces, desde el periodo prenatal, muy tempranamente, desde el desarrollo del riñón, encontramos que el hemisistema superior está extremadamente dilatado, que el parénquima prácticamente ni se ve y que tiene un uréter tortuoso hasta abajo, y abajo hay un ureterocele. ¿Sí? Bueno, acá es al revés, ¿no? Porque esta imagen de ureterocele es del izquierdo, pero es al revés que en el esquema, digo, ¿no? El patológico en el esquema es el riñón derecho y acá en la ecografía es el izquierdo, pero bueno, no importa, es para graficárselos. Y fíjense que el hemisistema inferior es bastante normal, pero puede estar también dilatado porque el hemisistema, el superior, es obstructivo, pero el inferior puede tener reflujo. Y como vamos a ver en un ratito nomás, acá, tienen esta imagen bastante característica en la cistoretrografía, que excede un poco la clase de eco, que tiene esta imagen que se describe en rama caída, que es del hemisistema inferior, que es el refluyente, esta de rama caída. ¿Por qué el inferior? Porque como el superior, es obstructivo, en general en la cistoretrografía miccional no lo vamos a ver, porque es obstructivo, a no ser que haya sido intervenido, le hayan pinchado el ureterocele, que a veces eso se hace para aflojar un poco la presión del hemisistema superior. ¿Qué se hace con estos pacientes? En general van a la heminefrectomía polar superior y quedan con medio riñón funcionante. Muy bien, algunas palabras, vamos a hablar sobre el reflujo vesicureteral, porque es una entidad frecuente en pediatría y porque hay alguna que otra cosa que me gustaría que sepan de la ecografía. Se define como el paso retrógrado, no fisiológico, por supuesto, de la orina desde la vejiga al uréter durante la micción. Hablamos de primario cuando no existe ninguna causa evidente, debido a un defecto anatómico o funcional de la propia unión ureterovesical. Hablamos de primario y hablamos de secundario cuando el reflujo está ocasionado por algún proceso obstructivo uretral de causa anatómica, como puede ser el ejemplo de la válvula uretra posterior, o funcional en un paciente con una vejiga neurogénica, por ejemplo en algún defecto del cierre del tubo neural, como el mielomeningocele, que lamentablemente es frecuente en nuestro medio. Se clasifica básicamente en 5 grados el reflujo, como ustedes saben, un grado 1 que solamente refluye hasta el tercio medio del uréter, no llega hasta el riñón, un grado 2 que llega hasta el riñón pero no dilata los cálices, un grado 3 que hay dilatación y eversión de los cálices periféricos, el grado 4 que ya empieza a tener alguna tortuosidad del uréter, y el grado 5 que tiene bastante compromiso tanto del uréter, que se ve muy tortuoso, sino de la
digamos, de toda la arquitectura normal del riñón y del sistema colector del riñón. Si se fijan, los de grado 1 a 3 son de bajo grado y el 4 y el 5 son de alto grado. Esto se los aclaro porque en líneas generales los urólogos entienden que al grado 4 y al grado 5 siempre van a requerir algún tipo de intervención. Los 3 primeros uno puede controlarlos a ver si resuelven solos, porque muchas veces tienen que ver con una cuestión de madurez de la unión urétero-vesical. Bien, en este caso es un chico que tenía una infección urinaria que en la ecografía veíamos que tenía una dilatación del uréter distal y que, fíjense, acá el riñón derecho parecía bastante normal, el riñón izquierdo tenía dilatación del sistema excretor. Una dilatación pielocalicial importante que uno por el compromiso del parénquima, por la presencia de dilatación del uréter, podríamos haber clasificado como UTD-P3, ¿no? Entiendo que todos de ustedes están de acuerdo. Y fíjense en la cisturetrografía que tenía el paciente este reflujo grado 5, fíjense la dilatación de los cálices y la pérdida de la arquitectura habitual, un divertículo, un desastre, pobre. Entonces la cisturetrografía es el gold standard para la detección del reflujo. Como desventaja, ustedes saben que es un método invasivo, que tiene mucho disconfort, es un lío, la familia, la madre se desmaya, podemos inclusive generar algún daño uretral si no estamos muy duchos en el manejo de estos pacientes y de estos estudios, pero bueno, no los quiero abrumar mucho con esto porque no es ecografía. ¿Cuáles son las indicaciones? Esas que ven ahí, menos las que están en amarillo, no me gustó, por eso las marqué, no solemos hacer cisturetrografía en niños por tener hematuria o por tener incontinencia urinaria, digamos, no es un estudio de rutina, sobre todo desde que apareció la resonancia. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Aquellos que tienen un urocultivo positivo, porque es un procedimiento potencialmente séptico si uno instrumenta una vía urinaria y coloca una sonda en un chico con un urocultivo positivo. Pero bueno, esto lo pasamos rápido, no quiero abrumarlos. Hoy lo que hacemos en los chicos con infecciones urinarias, utilizamos la ecografía, la ecografía miccional en los chicos que tengan indicación, como vamos a ver ahora, y el centello lo mismo. Y esto es importante, quería mostrárselos para sacar alguna conclusión respecto de la utilización de la cisturetrografía miccional. Estos son la cantidad de cisturetrografías que se hicieron entre 2015 y 2017. Las revisamos a todas y lo que queríamos saber era determinar si la cisturetrografía con una infección urinaria típica que tenía ecografía renal normal aportaba algún dato clínico significativo, porque durante mucho tiempo se decidía que a los chicos menores de un año, ante una infección urinaria, había que estudiarlos con cisturetrografía miccional y ecografía. O sea, a ninguno le podía faltar ninguno de los dos estudios. Y en función de este estudio, en donde vimos, digamos, cuál fue el motivo de la solicitud, si tenía o no hallazgos por otros métodos de imágenes, como puede ser la ecografía, o si tenía factores de riesgo asociados a daño renal parenquimatoso, y qué pasó con esos chicos a lo largo, cuál fue la evolución. Y encontramos de 144 pacientes, 99 tenían infección urinaria típica, 44 tenían infecciones urinarias recurrentes, y 4 pacientes solamente habían tenido infecciones urinarias atípicas. Entonces, los resultados fueron que el antecedente de una infección urinaria típica, ¿sí?, por un germen común, sin síntomas demasiado extrafalarios, como definimos al principio de la clase, tiene una correlación estadísticamente significativa con ausencia de reflujo. ¿Sí? O sea, uno casi que puede concluir que un chico con una infección urinaria típica y única es muy poco probable que tenga reflujo, ¿sí? O prácticamente no va a tener reflujo. Entonces digo, un chico con una infección urinaria típica única, hace falta hacerle la cisturetrografía miccional y revisémoslo. Y ninguno de los pacientes que se estudiaron, que presentaron infección urinaria típica con ecografía normal y edad
mayor de 6 meses presentó reflujo vesiculolateral de alto grado. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque a los pacientes que no tienen reflujo vesiculolateral de alto grado, no les hacemos nada, simplemente los esperamos. Entonces, vos tenés una ecografía normal, tenés un chico que tuvo una infección urinaria típica y encima es mayor de 6 meses, podés tranquilamente decir, no le hago nada, que si tiene reflujo de bajo grado. Entonces, ¿para qué le voy a hacer una cistoeletrografía miccional? Eventualmente puedo esperar un año y ver qué pasa. Bueno, entonces estas fueron las conclusiones. Los hallazgos sugieren que en esta población, con adecuado seguimiento clínico, puede estar discutida la cistoeletrografía miccional. Se los cuento porque es un estudio molesto. Entonces, ¿qué protocolo vamos a tener en cuenta? Esto claramente no. ¿Sí? Primer episodio de infección urinaria con ecografía normal confiable, si es menor de un año cistoeletrografía miccional, no, dijimos que no, salvo que tenga algún factor de riesgo más que no estaba enunciado en lo que nosotros dijimos en nuestro trabajo. Y aquellos que tienen más de un año, primer episodio con ecografía confiable, no le hacemos absolutamente nada. Infección urinaria atípica o recurrente con ecografía normal y vesical normal, menos de un año esto, más de un año centello, ¿sí? Atípica estamos hablando, menos de un año cistoiletro y DMSA, y si tiene más de un año el DMSA, si es normal, no más estudios, si es anormal, le hacemos una cistoeletrografía. A veces se hace primero el DMSA y después, si tiene o no tiene cicatrices, decidimos si le hacemos o no la cistoeletrografía miccional. No los quiero aburrir mucho más. Paciente con infección urinaria, ecografía renal patológica, se deriva al especialista. ¿Qué especialista? Al urólogo, fundamentalmente, no al nefrólogo. El nefrólogo lo va a ver una vez, le va a pedir una función renal, lo van a pinchar y lo va a derivar al urólogo. Al urólogo. Así que si lo tienen que derivar ustedes a algún lado, díganle que vaya a ver el urólogo primero, esto sin ánimos de sacarle laburo al nefrólogo. Pero es raro que por una infección urinaria de entrada un chico deteriore su función renal. Y quizás lo más importante de todo, siempre lo recalco en todas las clases, pero la importancia de la interdisciplina, sobre todo en el paciente pediátrico, en donde los especialistas, todos, incluyo, nefrólogo, urólogo, radiólogo, nosotros y los clínicos, en la interpretación de las imágenes, la clínica y el laboratorio para el tratamiento y el seguimiento de los pacientes pediátricos. Y nada más por hoy. Les agradezco la atención y abrimos este espacio para que hagan consultas, comentarios, no solo de esta clase, sino de las otras que tuvieron. La clase que dio Fran de cadera, que es bastante importante, la clase de urgencias y la clase de sistema nervioso central. Si quieren hacer alguna pregunta, este es el momento, o la vehiculizan a través de Javi, para la semana que viene rendir el examen, que calculo que todos vienen estudiando. Bueno, los escucho. Muy bien, Álvaro. Genial. Gracias a vos. Lady Chavarría. Bueno, si no hay dudas, entonces los despido. Cualquier cosa le piden a Javi mi contacto, me pueden escribir por mail, llamarme por teléfono, lo que necesiten. Gracias a todos, mucha suerte. Yo te doy una preguntita respecto al tema de las ITU recurrentes. Sí. Digamos, con qué frecuencia con qué frecuencia, digamos, a un nene le tienen que dar infecciones urinarias como para que él desarrolle una cicatriz y que, digamos, uno pueda detectarla a través de la ecografía. Bien, la infección urinaria recurrente se define acá, como dice acá este slide. La realidad es que la infección urinaria recurrente te indica que vos lo tenés que estudiar sí o sí. ¿Sí? Y estudiarlo sí o sí es estudiarlo con cistoiletro y centello. El estudio para definir la cicatriz es el centello.
¿sí? A veces podemos correlacionar, no sé si está escrito eso, seguramente que sí, correlacionar el centello con la ecografía, para ver cuando el paciente tiene cicatrices y las puede ver ecográficamente. No te podría dar esa respuesta con precisión. Lo importante sí es saber que si un paciente tiene infecciones urinarias recurrentes, por más que tenga una ecografía normal, el asisturetro y el centello son mandatorios, hay que hacérselos. Ok, Doc, y en este caso, por ejemplo, en ecografía, si uno le colocara Doppler, ¿qué es lo que uno esperaría ver? De pronto una hipoperfusión en esa zona o digamos, cómo se vería en este caso, como una Sí, a veces hiperecogenicidad. no, en general sí, tal cual. En general vos tenés una retracción, las cicatrices se ven como retracciones corticales, ¿sí? Retracciones de la corteza, en general son más frecuentes en los polos y se retrae y aumenta la ecogenicidad. El Doppler, si es muy extensa la cicatriz, a la valoración Power Angio vas a ver que en ese lugar está hipoperfundido. No es muy fácil evaluar a los niños porque se mueven, porque gritan, o sea, no es tan frecuente, no es tan sencillo una valoración, un mapeo Doppler color para ver la perfusión renal. No es algo fácil de hacer, pero uno podría intentarlo. Tiene que ser muy extensa el área para decir, uy, mirá, acá parece estar hipoperfundido. Es más fácil encontrar digamos, las alteraciones en el modo B que en el Power Angio. Pero sí, uno lo tiene que ver. Ok, muchas gracias, Doc. De nada. ¿Alguna otra pregunta de esta clase o de otras? Bueno, los despido entonces. Voy a pausar la grabación y nos vemos en cualquier momento. Si alguno tiene alguna duda, me la hace llegar. Gracias, Un Doc. gusto, chicos. No, por favor. Estén muy bien.